Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre conceptos básicos de rotación y también de asociación de cultivos y de planeamiento de fincas o de huertos. Entonces, aquí les quiero mostrar un ejemplo de la finca productora donde yo trabajo. Y esto es un mapa con la distribución de las parcelas y inclusive los sistemas de riego. Le tengo números, tenemos todas las eras bien identificadas o las camas de cultivo. Este, Estos diseños se pueden hacer en programas digitales como en Canva o en PowerPoint. Se pueden trabajar de manera física como esto. Esto es un mapa impreso en un material de PVC grueso. Se pueden usar marcadores que no sean permanentes, ¿verdad? Sino de pizarrón para poder pintarles encima o escribirles encima para después poder borrarlos. O también se puede trabajar digitalmente directamente en sus computadoras si ustedes quisieran. Pero esto me ayuda personalmente mucho a tener un planeamiento de qué voy a sembrar, dónde, cuándo lo voy a sembrar, cómo lo quiero asociar con diferentes cultivos, que vamos a hablar mucho en este video de esto, de diferentes ejemplos. Entonces, hacer planeamientos visuales como estos de distribución es muy importante para poder tener un buen orden y una mejor idea de cómo yo voy a planear mis siembras, ya sea eh, trimestralmente o por 4 meses o semestral, ¿verdad? Entonces es muy importante poder tener un orden de lo que estamos haciendo y para eso este tipo de herramientas. Uno de los primeros temas muy importantes que tenemos que considerar cuando estamos sembrando y empezamos como en rutinas más constantes de siembra es en el término de rotación, ¿verdad? Entonces, en este campo que estoy aquí, yo he estado rotando esta pequeña parcela con este cultivo que es un gandul o un frijol de palo. Este cultivo es una leguminosa, ¿verdad? O es familia de las plantas de las fabáceas, que son todas las vainas, ¿verdad? De tipo frijolitos que tiran este tipo de cultivos. Frijoles, gandules, soyas, todo este tipo de cultivos son leguminosas. Ellas son muy importantes de rotar en el suelo porque fijan el nitrógeno atmosférico que hay en el aire, ¿verdad? El 78% de lo que hay en el aire que respiramos es nitrógeno, pero no es absorbible por las plantas fácilmente. Tiene que pasar por un proceso donde todas este tipo de plantas tienen una asociación en las raíces con unas bacterias que se llaman Rhizobium, y estas bacterias logran fijar el nitrógeno atmosférico, lo logran fijar a través de procesos bioquímicos en el suelo y de ahí se libera lentamente para que las plantas lo puedan absorber y también lo puede fijar de manera más permanente y más constante, tener moléculas de nitrógeno disponibles para las otras siembras que vaya a haber en este cultivo o en esta parcela. Entonces es importante manejar este concepto. Las leguminosas y las fabáceas son muy importantes para estarlas rotando en nuestras parcelas para poder nitrogenar y dar fertilidad al suelo. Tenemos un par de camas de cultivo con unas brásicas que son las familias de las coles, repollos, kales, nabos, rábanos, todo esto. Esos son dos tipos de kale. Son plantas que son buenas para liberar ciertos nutrientes al suelo, pero hay que tener mucho cuidado de no sembrarlas siempre y constantemente en exceso. Por ejemplo, en las brásicas que estoy mencionando, pueden haber problemas por excesiva siembra de una enfermedad que se llama la hernia de las crucíferas, por ejemplo, que son unas pelotas que se le hacen en las raíces y después causan muchos problemas de equilibrio en el suelo, por ejemplo. Pero son plantas súper buenas para poder tener rotando, pero sí hay que tener cuidado de no sembrarlas demasiado constantemente en exceso. Aquí vamos a dar un poquito un muy buen ejemplo del concepto de asociaciones. Vean, aquí tengo un tomate de palo. Esta es una de las pocas plantas de la familia de los tomates que se llaman las solanáceas, que crecen como un arbusto o como un árbol. Aquí veo un muy buen ejemplo de dos camas de cultivo donde hay un tomate de palo pequeño y un tomate de palo grande sembrado exactamente al mismo tiempo. En esta parcela a la par había sembrado sorgo, que es ese cultivo aquí, que es una gramínea, una poácea, ¿verdad? Muy emparentada con el maíz, que son plantas exigentes en nitrógeno. Entonces, aquí probamos mucho y tal vez fue una asociación que claramente
no fue favorable para el tomate de palo. Una de las teorías puede ser que el sorgo absorbe mucho nitrógeno que necesita para su crecimiento y deja un poco escaso el nitrógeno disponible para esta fila de acá. Entonces podemos ver muy claro que algo sucedió en esta asociación de sorgo y tomate de palo en esta fila que no fue favorable. Entonces el experimento es muy importante en las fincas y podemos ver un montón de ejemplos así y la prueba y el error realmente es una herramienta valiosísima a la hora que sembramos y en nuestro proceso de aprendizaje. Estamos en un hermoso campo de maíz, esto es una variedad enana, como podemos ver, ya está floreando como pequeñita, pero así es. El maíz igual es una planta gramínea de la familia de las poáceas, es un buen cultivo de rotación, al igual que el sorgo, ¿verdad? Que estaba mencionando en este video, es una planta que necesita buenas cantidades de nitrógeno disponible para poder crecer adecuadamente. Entonces hay que tener eso en cuenta con las rotaciones y con qué cultivo se asocia. Generalmente está la famosa milpa, ¿verdad? Que se asocia al maíz con el frijol y luego el ayote, que hacen, ¿verdad? Una relación en el suelo simbiótica, donde el frijol le provee el nitrógeno al maíz, el ayote que se extiende provee de sombra y cobertura de suelo. El maíz, por ejemplo, también es bueno en rotaciones de cultivos porque las raíces profundizan un poco y ayudan a mejorar la estructura del suelo, ¿verdad? Entonces es un cultivo muy importante para tener en cuenta siempre que estamos haciendo rotaciones y asociaciones. No todas las asociaciones son benéficas o perjudiciales, hay muchas asociaciones de cultivos que son neutras, ¿verdad? O que no tienen ningún efecto. Aquí hay un ejemplo de un melón con un girasol, entonces vean, están sembrados uno a la par de otro en las diferentes camas de cultivo y ambos cultivos se están desarrollando muy bien, realmente no he visto ninguna diferencia en mi experiencia y por eso repito que es una prueba, ¿verdad? De prueba y error, de estarle dando y dando y ser muy observador. Entonces hay teoría y hay muchos estudios y hay muchas tablas que podemos ver, pero la mejor referencia siempre es la propia y directa observación. Aquí tenemos un ejemplo de una buena asociación, una asociación benéfica. Tenemos flores de caléndula asociadas con tomates, ¿verdad? Entonces, flores como la caléndula y los taguetes o las marigold son buenas para asociar con tomates porque ayudan a población, por ejemplo, de insectos que a veces son perjudiciales como áfidos o en la parte del suelo controlan bien la parte de nematodos, que son gusanos microscópicos, un tipo de gusano que a veces pueden haber especies perjudiciales que afectan el desarrollo de otros cultivos. Entonces mantienen un buen balance también en ese sentido en el suelo. Entonces vean, aparte de que se benefician, todo se ve hermoso y es un placer realmente poder tener este tipo de cultivos trabajando juntos y viéndose tan hermosos como estos. Hemos visto que las prácticas de asociación y rotación son herramientas claves para poder tener buenos huertos y fincas ecológicas, ¿verdad? Tratar de mantener y restaurar el equilibrio del suelo. También recordemos siempre que es muy importante no solo la rotación y la asociación, sino también la incorporación constante de materia orgánica al suelo. En realidad una de las fuentes más importantes de nutrición es la microbiología que está en el suelo, ¿verdad? Porque las plantas sueltan y producen azúcares por las raíces. Estos azúcares atraen a ciertos organismos, que organismos más grandes se comen a esos organismos pequeñitos, ¿verdad? Y después todo lo que excretan este comensal, ¿verdad? Y estas cenas que tienen entre microorganismos en el suelo son los que realmente hacen disponible las moléculas y los nutrientes que absorben las plantas finalmente. Entonces, la microbiología es muy importante para poder también mantener un buen equilibrio y una buena sanidad de todas las producciones. Si te gustan nuestros videos, visita nuestro sitio web semillasplantae.com y también suscríbete a este canal. Hasta la próxima.